Entre dioses y jueces, crimen y castigo en la sociedad mexica. Hola, espero que estés muy bien. Hoy te voy a hablar acerca de un tema que me parece fascinante, cómo se aplicaba la justicia entre los mexicas. Y no se trataba solo de castigos, sino de cómo entendían el orden, el respeto y el papel de cada individuo en una sociedad que cotidianamente se movía entre lo humano y lo divino. Imagina una ciudad como Tenochtitlán, vibrante y ordenada, en donde cada persona, desde los más humildes hasta los más poderosos, sabía que el respeto a la ley era un aspecto fundamental para mantener la grandeza de su pueblo. En el mundo mexica, cometer un delito no era simplemente romper una regla, era algo de mucha mayor trascendencia, equivalía casi a romper con el orden cósmico. Nadie, ni los nobles ni los gobernantes estaban por encima de la ley. De hecho, si alguien con poder transgredía las normas, era juzgado con mayor severidad, pues tenía una responsabilidad mayor con el grueso de la población y con los dioses. La tierra, por ejemplo, no se entendía como propiedad privada, se concebía como parte de un bien común y todos los miembros de la comunidad tenían una responsabilidad colectiva sobre ella. Así que apropiarse de lo ajeno o abusar de la confianza no solo dañaba a una persona, dañaba a todos los miembros de la sociedad. Ahora bien, aunque muchas reglas no estaban escritas como las leyes modernas, todos sabían cómo comportarse. La ley se transmitía de generación en generación por la costumbre, por la religión, por las palabras de los sabios y por los castigos ejemplares. Y todos conocían las consecuencias de desviarse del camino. En el sistema judicial había jueces repartidos por todo el territorio y no eran iguales para todos los casos. Algunos se encargaban de asuntos religiosos o militares, otros de conflictos familiares, otros de cuestiones mercantiles referidas a los tianguis, incluso había quienes resolvían pleitos tributarios o sobre las artes o la ciencia. Y cuando el asunto era grave, lo trataba un consejo especial, 12 jueces reunidos en el palacio, presididos por el tlatoani o gobernante. Incluso los jueces eran vigilados. Si se dejaban corromper, si se emborrachaban o actuaban con injusticia, eran advertidos. Pero si reincidían o cometían una injusticia grave, el castigo podía llegar al extremo de aplicarles la pena capital, es decir, la pena de muerte. Y ahora hablemos de los delitos, del crimen y del castigo. Los mexicas distinguían claramente entre delitos dolosos, es decir, los que se hacían con intención, y los culposos, que se habían cometido por descuido, pero no por maldad. Por ejemplo, si alguien cometía homicidio, se le condenaba a muerte, aunque existía una excepción. Si la viuda prefería convertir al asesino en su esclavo, podía solicitarlo. Pero curiosamente, que el asesino alegaba que había matado al encontrar a su pareja en adulterio, no por ello se le perdonaba. La defensa de la honra, para los mexicas, no justificaba el crimen. Otras faltas graves como el aborto provocado, el adulterio, la violación, el incesto o la sodomía también se castigaban con la muerte, mientras que las peleas y las lesiones, si no eran graves, se resolvían con una simple indemnización. El robo tenía muchas variantes. Si alguien robaba algo de poco valor, debía devolverlo o pagar por ello. Pero si no podía, entonces se convertía en esclavo del dueño de lo robado. Si el robo ocurría en el mercado, los mercaderes mismos apedreaban o apaleaban al ladrón hasta matarlo. Y si se robaba en un templo, o si se hurtaban armas o insignias militares, también se aplicaba la pena capital. Incluso el número de mazorcas robadas importaba. Menos de 20, una multa. Más de 20, la muerte. En otros casos, el robo de primera vez se castigaba con la esclavitud. Si se reincidía, la pena segura era la muerte. Igual suerte tenían los que no habían gastado lo hurtado, se volvían esclavos.
y si lo habían gastado y era muy valioso, se les sacrificaba. También se castigaba el fraude. Si alguien alteraba las medidas o las pesas en el tianguis, era ejecutado de inmediato, porque no era solo engañar al comprador, era engañar a toda la comunidad. ¿Y qué decir del abuso de confianza? Si se te confiaba un terreno y tú lo vendías, eso se consideraba traición. El castigo, la muerte y la pérdida de tus bienes. La embriaguez era vista como una falta grave, no como un descuido ni un pretexto para la celebración. El que se emborrachaba en público, fuera noble o del pueblo, recibía castigos duros, y el que lo hacía de manera recurrente podía ser trasquilado, perder su casa o quedar inhabilitado para cualquier cargo público, y hasta podían derrumbarle su casa como escarmiento. Pero la prohibición no era absoluta. Los ancianos, por ejemplo, podían beber pulque durante ciertas fiestas. A los jóvenes, en cambio, no se les permitía. Si un estudiante del Calmecac se emborrachaba, si lo hacía un sacerdote o una mujer joven, el castigo también era la muerte. El pulque, aunque muy valorado, se regulaba de manera muy escrupulosa. El borracho escandaloso no solo era ridiculizado públicamente, también se le apartaba de la vida social y política. Y si hablamos de la figura de las alcahuetas, aquellas que promovían relaciones indebidas, se les chamuscaba la cabeza en público con una antorcha encendida. Entre otros crímenes, las deudas a plazos que no podían solventarse, de manera automática convertían en esclavo al deudor moroso. Difamar o insultar no se veía como algo menor, pero tampoco se castigaba con la misma fuerza que otros crímenes. Sin embargo, la traición o conspirar contra el tlatoani eran considerados una afrenta mayor, y ahí sí, no había contemplaciones, se condenaban con la muerte. Los castigos no solo se aplicaban al culpable, a veces se extendían a sus familiares hasta el cuarto grado. Era una forma de recordar que todos debían cuidar su comportamiento, no solo por sí mismos, sino por su gente. ¿Y los menores? El castigo a los niños tenía un propósito: enseñar disciplina y sobre todo agradar a los dioses. En esa época se utilizaban métodos que hoy nos parecerían extremos, como hacerlos inhalar humo de chile, pincharlos con púas de maguey, azotarlos, colgarlos de los pies o dejarlos amarrados todo el día a un árbol en la montaña. Si el niño persistía en su falta, podía ser convertido en esclavo. Pero todo esto se hacía en casos excepcionales y dentro de un marco eminentemente religioso, con el fin de obtener la benevolencia de los dioses. Es decir, el castigo tenía sentido si ayudaba a corregir y a reencontrarse con los valores divinos. Los castigos y las penas eran muy diversos: mutilación de labios u orejas, azotes, destitución, destierro, esclavitud, pérdida de bienes y prisión en la cárcel o en el domicilio, aplicada según el criterio de cada juez, pero la más común era la muerte. Y no era una muerte simbólica, se aplicaba con métodos que, por supuesto, hoy podríamos considerar brutales: hoguera, horca, ahogamiento, golpes, lapidamiento, asaetamiento, empalamiento, degollamiento, despeñamiento, desmembramiento, desollamiento e incluso desgarramiento. Además, los cómplices del delincuente recibían la misma sanción que aquel, y hasta sus familiares, como ya te he dicho, podían sufrir algún castigo. Y así era la justicia en el mundo mexica, dura sí, pero también profundamente espiritual. Una justicia que no solo buscaba castigar, sino restablecer el orden cósmico. Una justicia que no perdonaba el mal ejemplo, porque se sabía que la comunidad entera dependía del comportamiento de cada individuo. Una justicia que nacía de las creencias, de las costumbres, de los rituales y del profundo deseo de vivir en armonía con los dioses.
Muchos de sus castigos hoy solo podemos considerarlos como crueles, inhumanos y por supuesto inaplicables. Pero si los miramos desde su cosmovisión, podríamos descubrir que cada acto, cada decisión, tenía un propósito superior: proteger el equilibrio, educar con firmeza y asegurar que el ejemplo, especialmente el de los poderosos, guiara a toda la comunidad. Tal vez, al conocer esta historia, podamos reflexionar sobre el tipo de justicia que queremos hoy. Una justicia que no se trate solo de castigo, sino también de responsabilidad, de comunidad y de respeto por algo más grande que cada uno de nosotros. Espero que lo que te he comentado acerca del sistema de justicia mexica haya sido de tu interés. Te invito a que te suscribas a mi canal y a que veas otros videos sobre la cultura, la historia, las artes, la geografía y otros múltiples aspectos de nuestro fascinante México. Muchas gracias.